Canal 13 presenta Reportajes del Siglo, con la conducción de Mercedes Nucci. Buenas noches y bienvenidos a otra edición de Reportajes del Siglo. Hace una década, una muralla y una alambrada de acero dividían al mundo en dos. Los habitantes al otro lado de esa frontera física e ideológica no podían salir libremente de sus países ni expresar opiniones disidentes. Eran las víctimas de un proyecto que pretendía hacer realidad el sueño de una sociedad igualitaria. Los protagonistas de una utopía que se construyó y se derrumbó en este siglo. Al anochecer del 9 de noviembre de 1989, en el frío aire otoñal de Berlín flotaba un rumor increíble. Los habitantes de Berlín Oriental podrían cruzar libremente la frontera que los separaba de Occidente. Carlos Puccio, un chileno radicado en Berlín Oriental, escuchó la noticia en su departamento. En una conferencia de prensa, el vocero del partido dice que a partir de ese momento los alemanes pueden cruzar solamente, o sea, solo con el uso de su carnet de identidad, pueden cruzar a Occidente. Pero no lo dice con las palabras que lo digo yo, lo dijo más complicado, más enredado, como que no quedó muy claro. Los habitantes de Berlín Oriental no se atrevían a creer la noticia. Los habían engañado demasiadas veces. Hay personas en la Alemania Occidental que desean que nosotros movilicemos a los trabajadores de la construcción en la capital de nuestra República Democrática Alemana para erigir un muro. No tengo conocimiento de semejante intención. Nadie tiene la intención de construir un muro. Poco después de esta declaración oficial, Alemania Oriental cerró la frontera entre ambos sectores de Berlín. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, bajo la atenta vigilancia del ejército comunista, cuadrillas de obreros comenzaron a levantar un muro. Casi 3 millones de alemanes orientales habían escapado a Occidente antes de esa fecha, 180.000 en los últimos 6 meses. Para los jerarcas de la RDA y de la Unión Soviética había que detener el éxodo a como diera lugar. Los guardias fronterizos recibieron órdenes perentorias de disparar sin aviso contra cualquier persona que intentara cruzar el muro, que se extendió a lo largo de toda la frontera entre las dos Alemanias e incluso más allá, como una alambrada impenetrable que separaría a todos los países del bloque soviético del occidente capitalista. Los problemas empiezan a aparecer cuando el tipo que tiene toda su vida solucionada prácticamente en lo material, tiene primero la intención de viajar. Eso es lo que más les dolía, no poder viajar a Occidente a visitar a sus, de que era un país dividido en dos, que no podían visitar a sus parientes, al que tenía a su hermano al otro lado no podía, o si se le moría un pariente no podía ir a su funeral, o un matrimonio. Eso dolía mucho, eso dejaba una tremenda huella y era el tema constante. Centenares murieron tratando de pasar hacia el otro lado del muro. Las cruces sembradas en el lado occidental llevaban a veces un nombre y una fecha. Muchas otras, una dedicatoria anónima de alguien que escuchó el redoble de los disparos y después el silencio. Aquellos recuerdos pesaban con toda su fuerza disuasiva entre la multitud que llegó hasta la puerta de Brandenburgo el 9 de noviembre de 1989. Aunque nadie había planeado que el muro cayera aquella noche, lo increíble ocurrió. Y veía como la
gente cruzaba, y dije que aquí se quedan la mitad, por lo contentos que iban para afuera. Pero todos volvieron como buenos alemanes disciplinados, volvieron al otro día a las 7 de la mañana al trabajo. Se había derrumbado la utopía de otro alemán llamado Karl Marx, la de llegar al fin de la historia y construir el paraíso sobre la tierra. Para esto se iba a usar el arma de la revolución. Marx pensó su utopía para las sociedades desarrolladas, pero sus discípulos la aplicaron en Rusia, un país atrasado y semi-industrial, aprovechando la oportunidad que le dio el debilitamiento del ejército imperial por las derrotas de la primera gran guerra de este siglo. Rusia se estaba modernizando y por lo mismo había gran inestabilidad política. La derrota en la guerra le asestó un golpe mortal al sistema. La monarquía semiautocrática del zar Nicolás II no logró adaptarse a las necesidades del siglo XX. Desde el exilio, un hombre había estado esperando este clima de efervescencia. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, había tenido que huir a Suiza escapando de la policía imperial que lo perseguía por sus ideas revolucionarias. A la muerte de Marx y Engels, los grandes pensadores del marxismo, y ante el hecho obvio de que no se producía la revolución en los países industrializados, sus herederos se dividieron en dos sectores. Unos adoptaron la idea de desarrollo gradual a partir de la cual evolucionaría lo que llegó a ser el socialismo democrático. El otro sector quería apurar la revolución. Uno de ellos era Benito Mussolini en Italia. En Rusia, dentro de los muchos grupos revolucionarios, los socialdemócratas se dividieron entre mencheviques y bolcheviques. El líder de estos era Lenin. En cuanto bajó del tren que lo trajo de regreso del exilio, propagó el grito revolucionario de Karl Marx, que había anidado en su mente desde que la policía zarista había ejecutado a su hermano. Dejen que las clases dominantes tiemblen frente a la revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder, excepto sus cadenas. Los agitadores bolcheviques llevaron el discurso revolucionario al frente de combate. La guerra solo beneficia a las clases dominantes, repetían. Miles de soldados desertaron. El 7 de noviembre de 1917, la creciente ola de descontento e ingobernabilidad rompió a las puertas del Palacio de Invierno de los zares. El ejército bolchevique asaltó el lugar donde estaba instalado el gobierno provisional. Fue una de las acciones históricas más importantes del siglo, inmortalizada por el director Sergei Eisenstein en su película Oktober. Para fines de 1917, casi toda Rusia estaba bajo el nuevo control soviético. En su utopía revolucionaria, Lenin prometía tierra para los campesinos, pan para los trabajadores y paz para los soldados. Pero la promesa tuvo que esperar. Primero había que salir de la guerra y se firmó el humillante tratado de Brest-Litovsk con los alemanes. Rusia perdió Polonia y las provincias bálticas, al menos una cuarta parte de su territorio. Luego vendrían 4 años de espeluznante guerra civil en la que murieron millones de personas. Un primer intento de colectivización causó además una hambruna que dejó tantas víctimas como la guerra. Rusia fue rescatada por una acción internacional para proveerla de alimentos. Estados Unidos fue el que más ayudó. Paralelamente, se desarrollaba lo que Lenin llamó terror rojo, un sistema de represión fundado en la Checa, la policía política, que tuvo al noble conde Dzerzhinsky como su primer director. En 4 años se ejecutó a cientos de miles de personas por pertenecer a determinada clase social y millones fueron deportados a campos de prisioneros. Zinoviev, uno de los principales líderes bolcheviques, dijo que había que eliminar al 10% de la población. Aproximadamente sucedió así. Como gesto simbólico, ejecutaron al zar y a toda su familia en un remoto rincón de Rusia.
Los zares simbolizaban un tiempo de despotismo e injusticia que ya no volvería. En 1920 se concretó el triunfo definitivo sobre las últimas fuerzas leales al antiguo orden. Comenzaba la dura tarea de reconstruir un país desangrado. Después de la colectivización total, los campesinos pudieron tener cierta cantidad de tierra y se permitió la actividad de pequeños comerciantes y pequeños industriales. Esto dio un respiro a la economía paralizada. Simultáneamente, en la economía central se le dio fuerza a la industria y se estatizó todo el comercio internacional. El Partido Comunista, bajo el mando cada vez más absoluto de Lenin, era la única fuerza política del país. Las otras fuerzas revolucionarias fueron liquidadas. En 1922 se estableció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la primera sociedad igualitaria del mundo. Habría educación, trabajo y esperanzas de progreso para todos. Para entonces, con Lenin gravemente enfermo y postrado por una parálisis progresiva, el poder estaba en manos de Joseph Stalin, secretario general del partido. En enero de 1924 murió Lenin. En los años siguientes, Stalin, una figura gris pero habilísima, se fue apoderando de todo el poder. Expulsó a León Trotsky, el segundo de Lenin, a quien finalmente mandó a asesinar en México en 1940. Stalin utilizó el culto a Lenin para fomentar su propio culto. La dictadura de un hombre habría de seguir a la llamada dictadura del proletariado. En 1929 lanzó el primer plan quinquenal ideado para industrializar al país. Ordenó la colectivización de la agricultura. La producción agrícola pasaba a manos del Estado y millones de campesinos murieron de hambre en sus tierras. Los que se resistieron murieron en Siberia. A pesar de los desastrosos resultados de esta parte del plan, Stalin logró desarrollar una industria pesada que puso a la Unión Soviética como una de las potencias militares del mundo. En juicios montados, conocidos como purgas, Stalin comenzó a liquidar a quienes se habían opuesto a sus políticas. El chileno Marcel Garcés es militante del Partido Comunista y trabajó en Radio Moscú, en Rusia, durante 17 años. Stalin, al principio de su régimen, de su gobierno, elimina prácticamente, yo diría que a más del 40 o 50% del Comité Central del Partido Comunista, que venía de la época de Lenin, o sea, los bolcheviques, los que hicieron la revolución. Él los eliminó de plano. A muchos los mataron, simplemente los fusilaron, a otros los mandaron a los campos de concentración y murieron. Él veía enemigos en todas partes. Centenares de miles de funcionarios comunistas y 2 líderes sucesivos de la policía secreta fueron condenados a la pena de muerte. En 1937 fue ejecutada casi la mitad de los oficiales del Ejército Rojo. Hay una casa en Rusia, cerca del Kremlin, al otro lado del río, una casa ploma, inmensa, grande, donde vivían los funcionarios del Comité Central. Y allí se sufría. Porque cada cierto tiempo llegaban unos autos oscuros, negros, eran negros efectivamente, con unos señores vestidos de una forma muy imponente, y sacaban a alguien de esa casa. Generalmente esa persona no volvía. Y su familia desaparecía de ahí también. A veces se llevaban a la madre y al padre y a la madre, digamos, a los jefes de la familia. Algunas veces los hijos esos eran enviados a hogares de huérfanos o de gente para que siguieran educándose. A fines de los años 30, Stalin percibió la amenaza del expansionismo alemán. Primero pidió a Occidente que lo combatiera. Después, en 1939, firmó un pacto de no agresión con Hitler. El Tercer Reich, sin embargo, animado por un antimarxismo irracional, estaba decidido a aniquilar a los soviéticos.
Así, el 22 de junio de 1941, estalló una guerra feroz, sin cuartel, sin piedad. En abril de 1945, la bandera roja ondeó sobre Berlín. Aunque fue el que más comunistas mató en este siglo, las multitudes aclamaron a Stalin. Le había dado al país una sensación de unidad, de identidad y poder que no conocían. Habían triunfado en la guerra, solo podía venir un futuro mejor. Mientras tanto, comenzaba a levantarse la cortina de hierro, que comprendía a los países ocupados por el Ejército Rojo. Hungría, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia, Polonia, una parte de Alemania y una mitad de Berlín quedaron tras la cortina. En mi país tú no podías creer, por ejemplo, en Dios. Dios no existe, ¿no? Las iglesias prácticamente no funcionaban, estaban mal vistos. Mi madre, para que me podía hacer bautizo, yo tenía 14 años, tenía que entrar en la iglesia escondido. No se podía así oponer contra el gobierno. Esto era imposible, o sea, inmediatamente te mandaban o sea, en unos campos como cárcel, ¿no? Igualmente, pues, en Rusia, por ejemplo, te mandaban a Siberia y ahí a los 2-3 años se morían de tuberculosis o la gente que protestaba. Justo en la mitad de este siglo empezaba la Guerra Fría. Junto con la expansión del comunismo creció también un anticomunismo. El mundo quedaba definitivamente partido en dos grandes polos. El mismo año 1949, en China, otro gigante agrario comenzaba a construir a su manera la utopía comunista más grande del mundo. En su refugio de la provincia de Yan'an, un joven revolucionario llamado Mao Zedong había estado preparando durante años su plan maestro para concretar la utopía igualitaria en el país más poblado de la Tierra. Inspirado en Marx y Lenin, el sueño de Mao estaba dirigido a los campesinos. Ellos serían el motor de su revolución permanente. Al derrumbarse el imperio chino en 1910, el país cayó en un caos. En este clima emergerían los rivales que estarían en guerra civil hasta el año 49, nacionalistas y comunistas. Ese año, Mao se consagró como líder máximo en China, el Gran Timonel. El líder opositor Chiang Kai-shek huyó a la isla de Formosa junto a miles de refugiados. Con ellos fundaría la República de Taiwán. Los comunistas se convirtieron en los verdaderos sucesores de las dinastías imperiales después de 40 años de experimentos políticos fracasados. Fueron aceptados rápidamente porque a partir de su experiencia como partido marxista-leninista pudieron crear una organización disciplinada a escala nacional, apta para desarrollar una política de gobierno desde el centro hasta las más remotas aldeas del gigantesco país, que es la forma en que, según la mentalidad de la mayoría de los chinos, debe gobernarse un imperio. La prioridad de Mao era catapultar a China hacia el siglo XX, pasando por una revolución de las ideas antes que por una reestructuración económica. Frustrado por el lento ritmo de los cambios, se embarcó en 1958 en un plan de desarrollo denominado el Gran Paso Adelante. Se transformó en la era de las fundiciones de patio trasero. 600.000 fundiciones en miniatura se repartieron a través de toda China en un intento por duplicar la producción de acero. Los campesinos donaban sus ollas y sus herramientas para fundirlas. El espíritu de la ideología comunista soplaba con toda su fuerza. Mao glorificaba a los campesinos de las nuevas comunas del pueblo. A cambio, ellos obedecían hasta sus más mínimos caprichos. Nada podía interponerse en el camino de este gran paso adelante, ni siquiera los pájaros en el aire. Según su teoría, cada vez que un pájaro se robaba un grano de arroz, estaba privando al pueblo de su comida. Mao movilizó a China entera para matar gorriones. Ni siquiera los dejaban posarse en los árboles para que así murieran de cansancio.
El gran paso adelante se estaba convirtiendo en un fracaso grotesco. Menos gorriones significaban más insectos. La sobreproducción de acero sacó a muchos trabajadores de los campos. Las cosechas se perdieron. Llegó la hambruna. Entre 20 y 30 millones de personas murieron gracias al gran experimento de Mao. Pero Mao era un experto en sobrevivir a los desastres. Su pensamiento pasó a ser el único comunismo verdadero. Había roto con los soviéticos porque los consideraba revisionistas. Ahora todo el país seguía las enseñanzas de su pequeño libro rojo. En 1966, cuando detectó que sus planes estaban perdiendo fuerza, Mao lanzó la Revolución Cultural, el clímax de su culto a la personalidad. Se cometieron toda clase de atrocidades en el nombre de la pureza ideológica. En 10 años de revolución cultural, casi se paralizó la educación superior y los intelectuales fueron reclutados para trabajos forzosos. Deng Xiaoping fue uno de los que tuvo que pasearse con un sombrero de burro por las calles para recibir escupos de los jóvenes que ahora tenían el poder. Al morir Mao en 1976, no se había modernizado el país, pero era ya una potencia nuclear. Además, había hecho un cambio trascendental. Se había acercado a Estados Unidos. La revolución cultural estaba muriendo. No menos que hoy, el legendario Tropicana era el símbolo más conocido de La Habana de los años 50. Cuba bailaba al ritmo del mambo. Era un país relativamente avanzado en el área del Caribe, pero aún mantenía marcadas desigualdades sociales. Se le añadían los turistas que chorreaban dólares y disfrutaban de una vida inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Exageradamente se hablaba de Cuba como el burdel de los norteamericanos. La vida política estaba dominada por una dictadura corrupta y violenta encabezada por Fulgencio Batista, antiguo aliado de los comunistas y que ahora excusaba su gobierno con el anticomunismo. La policía batistiana ejecutaba arbitrariamente a opositores y a aquellos que por error se cruzaban en su camino. Inspirado en la mítica figura de José Martí, un grupo de jóvenes revolucionarios liderados por Fidel Castro asaltó el cuartel de Moncada en Santiago de Cuba el 26 de julio de 1953. Castro, de pensamiento radicalizado, aunque todavía no marxista, fue condenado a 15 años de prisión. En 1955 fue indultado por el propio Batista y se exilió en México, con la intención de formar un movimiento capaz de invadir Cuba. Por aquellos años conoció a un joven médico argentino llamado Ernesto Che Guevara. Desde el primer momento hay una relación de amistad, de respeto y de admiración. A todos ellos los meten presos en México. Y Fidel les dice, cuando están cayendo presos, como Fidel es abogado, les dice, nadie puede decir su afiliación política. Sí, nieguen todo tipo de afiliación política. Mi papá es el único que declara que es comunista. Y Fidel se entera, va a ver, le dice, pero dije que no y dijera. Dice, es verdad, tienes razón, pero yo no podía negarlo. No podía, iba en contra de mi principio. Mi tío, yo le digo tío a Fidel, ¿no? Mi tío cuando me hace estos cuentos, él se divierte recordándose de aquello. Decía, así era tu papá, ese era tu papá. Bueno, nos dieron la libertad a todos, me dice mi tío, ¿no? A todos nos liberaron. Tu papá lo dejaron preso por comunista. Y yo lo esperé. Y eso marca algo muy especial en mi papá. El Che había nacido en una familia de clase media alta en Córdoba. Asmático, luchó desde niño contra su debilidad física, haciendo todo lo que los médicos le dijeron que no podría hacer. Si eres un hombre que ha vivido en una, digamos, clase media, se ha desarrollado, ha tenido oportunidades de estudio, siempre ha sido muy rebelde, nunca le ha gustado la cosa material, nunca le llamó la atención. Cuando él sale a América Latina, el primer país que va es Chile. La vida y el conocimiento de América Latina lo va transformando. Ahora él sabe que la medicina es una de las cosas más lindas que puede haber como carrera, pero no le basta para poder resolver los problemas que ha empezado a conocer y que ha empezado a palpar de cerca. Y empieza entonces a tener ya otra concepción de la vida y a tener una ideología bien marcada.
En 1956, el Che, Fidel y un grupo de seguidores desembarcaron en Cuba. La invasión fracasó y los pocos que sobrevivieron se dispersaron entre la espesura de las montañas de la Sierra Maestra para comenzar la revolución y acabar con Batista y su sistema. Allí Ernesto Guevara se transformó en un líder más duro e incluso ejecutó a quienes consideró traidores o cobardes. Después, en la fortaleza de la Cabaña, estuvo a cargo del fusilamiento de quienes fueron acusados de colaborar con Batista y más adelante de ser contrarrevolucionarios. Después de 2 años de lucha, en la noche de Año Nuevo del 58, Fulgencio Batista huyó a Santo Domingo. Una semana después, Fidel Castro, Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos bajaron de las montañas convertidos en héroes. Ovacionados de cerca por los cubanos, encarnaban un sueño que entusiasmaba a muchos más. Eran los Quijotes de toda una generación. Los barbudos habían liberado al país. Cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Tú sentías que podías ser parte de ese proceso, que no estaba lejano a ti, que es posible que se podían transformar las cosas. Es posible que se podía tener capacidad para que la gente tuviera una igualdad real. No me interesa el poder. Jamás nos convertiremos en dictadores, prometió Fidel esa mañana de enero y constituyó un gobierno de coalición más nacionalista que socialista revolucionario. Su utopía cundiría por América Latina, contagiando a miles y cambiando la historia de las próximas décadas. Cuba era como, bueno, el primer país al lado de Estados Unidos que hacía su revolución. Era un desafío tan grande y poder llegar allá era el sueño, la utopía como que se estaba haciendo realidad. Rosa Ferrada partió a Cuba el 62 a trabajar como voluntaria en la rehabilitación de prostitutas y drogadictos. Aquí había mucha gente que partió. Sí, era una cantidad enorme de profesionales jóvenes chilenos y otros también no tan jóvenes. Y en ese tiempo tú te encontrabas allá en La Habana, en Cuba, con gente de todas partes del mundo. De acá de América Latina, muchos argentinos, uruguayos. Fidel en 1959 probablemente ya era un marxista convencido, aunque no era comunista ni nunca sería un simple títere de Moscú. Castro es la revolución cubana en un grado que ni Lenin ni Mao lo fueron de sus propios procesos. Según la ideología de los dirigentes de esta revolución, cuando tú lees el legado La historia me absolverá, te das cuenta que tiene una base socialista, es decir, tierra a quien la produce, medicinas para el pueblo, salud para el pueblo, educación para el pueblo, cultura para el pueblo. Eso solamente lo he visto en el sistema socialista, no lo he visto en otro, ¿no? Y pienso que ahí hay ya una base socialista. Quizás no con todas las letras, ni con toda el rigor del sistema como tal, ¿no? Pero ya hay principios socialistas en La historia me absolverá. Y después se llevan a cabo, se cumplen. Fíjate que a los 2 años de revolución, la revolución triunfa en el 59 y en el 61 ya estamos declarando el carácter socialista de esta revolución. Es prácticamente inmediato, ¿no? La de Cuba era una revolución comunista a 125 kilómetros de Estados Unidos en plena Guerra Fría. A Fidel, la permanente hostilidad norteamericana le sirvió para encarnar al enemigo que necesitaba para perpetuar y radicalizar la revolución. Respete además el derecho a la dignidad. Con el Che nosotros teníamos más contacto. Por ejemplo, a mí me tocó en 2 oportunidades hacer trabajo voluntario en una fábrica textil con el Che. El Che era muy asmático, pero sin embargo ahí habían pelusas, todo, y cumplía su horario por la noche, porque trabajábamos por la noche. Y yo estaba con guata ya ahí, todo, haciendo mi trabajo, mi turno, ahí qué sé yo de esto. Porque eso es lo que tú decías, no, yo voy, yo me inscribo. O sea, nadie te obligaba, nadie te presionaba, pero había una cuestión fuerte, había una mística. Entonces, para mí o sea, nadie te obligaba, nadie te presionaba, pero había una cuestión fuerte, había una mística. Entonces, para mí el Che era una persona excepcional, porque no tenía nada, era una persona que era capaz de desprenderse de todo. De todo. Muchas veces los que trabajaban cerca de él, no, mira, se anda hasta con los zapatos rotos, Che, si no se preocupa, no se da cuenta. A fines del 59, Castro echó a los anticomunistas del gobierno y aumentó el rango de las expropiaciones, apoyado con entusiasmo por la mayoría de la población. A los exiliados batistianos se les unió a partir de los 60 gran cantidad de ex aliados de Castro. Muchos combatientes antibatistas serían fusilados como contrarrevolucionarios.
La Unión Soviética fue cauta en su acercamiento a Castro y solo firmó el primer acuerdo comercial un año después del triunfo de la revolución. Más tarde, el subsidio económico y militar soviético mantendría el régimen cubano hasta 1989. Como respuesta a las expropiaciones sin compensación de empresas norteamericanas, Estados Unidos impuso un embargo comercial a Cuba, prohibió a los norteamericanos mantener relaciones comerciales con la isla, incluso viajar a ese país. En abril de 1961, un movimiento anticastrista apoyado por el gobierno de Kennedy fracasó en Bahía Cochinos. Se selló el triunfo de la Revolución Cubana. Para el Che era hora de partir. No era como para estar trabajando ahí en el banco, no era como para estar en el Ministerio de Economía, claro. No era. Mi papá desde un inicio que se compromete con Fidel a la Revolución Cubana, le aclara que una vez concluido el proceso revolucionario cubano, es decir, el triunfo de la revolución, no el proceso, el triunfo, él tendría libertad absoluta para continuar su camino por América Latina. Mi tío le dice, perfecto, no hay problema. Hay muchas cosas por hacer en Cuba, pero él siente su sueño, él quiere llevarlo a la práctica. Mi tío siente que mi papá se está desesperando un poco. En América Latina no hay condiciones en ese momento todavía, él no las ve para que mi papá pueda ir a ningún lugar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Vete a África, vamos a dar una vuelta por el continente y vemos a ver si hay algunas condiciones, si hay algún lugar donde se pueda ayudar, si eso es lo que quiere, pues ahí puede haberla. Y mi papá se da la tarea de ir a conocer los movimientos de liberación en África y ver qué hay. Ernesto Guevara dejó su puesto en el gobierno y se fue a pelear durante varios meses en el Congo. Volvió a Cuba en la clandestinidad y viajó a Bolivia a organizar los movimientos guerrilleros. La última noche que estuvimos juntos, ya él estaba transformado, sí, estaba ya preparado para salir a Bolivia, por tanto yo no sabía que era mi papá. Si me habían dicho, vamos a ver a un amigo español de tu papá. Y no sé por qué me dijeron español, no. Creo que porque ya tenía puesto la prótesis dental y ceceaba al hablar, ¿no? El gobierno de Fidel aisló a Cuba del desarrollo económico moderno, pero dio algunas ventajas a las grandes masas, dando acceso a sectores pobres a iguales condiciones de salud y educación. Era tan emocionante ver todas las casas de todos los que se fueron a Estados Unidos, que eran las grandes mansiones de La Habana, del barrio Miramar, por eso verlas llenas de becarios. Entonces tú pasabas y veías becarios, niños que venían jóvenes que venían del campo. Hacia fines de 1961, Fidel Castro impuso restricciones para la salida del país. Comenzó el cierre de las fronteras. Más tarde permitiría algunas salidas esporádicas. Desde la revolución, una décima parte de la población ha escapado. En balsas improvisadas, los cubanos se aventuran por kilómetros de aguas traicioneras que separan la isla de las luces del capitalismo. En octubre de 1967, el cuerpo de Ernesto Guevara fue exhibido por el ejército boliviano en Valle Grande. Pienso que fue un golpe duro. Un momento muy duro para la gente, sobre todo de este país, que lo quería muchísimo y tenía la esperanza de volverlo a ver. Es un momento de tristeza tremenda, de desesperación para algunos. Había muerto el símbolo de la revolución comunista, pero su mito sobreviviría incluso a la utopía. El atractivo de la revolución, el carisma de Castro y la alianza con la Unión Soviética hicieron del líder cubano un personaje de la política mundial hasta mediados de los 80. Para entonces, el orgullo de la revolución debió afrontar la crisis económica con una apertura obligada al turismo. Para la mirada extranjera, este proceso ofreció la oportunidad de observar de cerca cómo es la vida bajo un régimen comunista.
El búlgaro Georgi Christoph la conoció hasta 1975, cuando escapó. Como talentoso bailarín gozaba de ciertos privilegios reservados solo para deportistas y artistas, el orgullo de Europa Oriental. Daban mucha atención a los deportistas, crear buenos deportistas, ganar medallas en mundiales, en olimpiadas, para que de alguna manera el pueblo ruso, búlgaro, polaco sonaba de alguna manera, ¿no? Porque si no, con otra cosa no se conocía estos pueblos, ¿no? Era nuestra arma, o sea, su arma, vamos, de demostrar un desarrollo. Todo el mundo tenía trabajo. Y la educación era, digamos, estaba al alcance de la educación superior de cualquier muchacho que fuera capaz. Un ejemplo de esto es el hecho de que un hijo de un obrero de la construcción de la ciudad de Svierdlov, pobre, modesto, digamos, obrero de la construcción, pudo llegar a estudiar ingeniería en construcción, pudo llegar a ser ingeniero de construcción, luego fue jefe de una fábrica de construcción, después pasó a ser dirigente del partido de esa fábrica, después pasó a ser dirigente de la región de Svierdlov y hoy día es el presidente de Rusia, Boris Yeltsin. Es hijo de un obrero de la construcción. El costo de aquellas ilusiones se pagaba comprometiendo por completo la libertad y la intimidad de los ciudadanos tras la cortina. En la RDA las decisiones de quién viajaba, quién iba a la universidad o quién obtenía los mejores cargos se tomaban en el cuartel general de la Policía Estatal o Stasi. Todo el mundo sabía que el Stasi estaba en todas partes, que la seguridad del Estado lo sabía todo, que estaba en todas partes, y cualquier persona un gallo muy joven que tenía auto muy rápido, tú decías, este gallo es del Stasi. La primera sospecha que caía sobre cualquiera es Stasi. En sus cuarteles, 18 kilómetros de cintas y documentos resumían el constante espionaje de sus ciudadanos. Después de la caída del muro, se abrieron los archivos de la seguridad del Estado. Entonces tú podías ir yo en esa época trabajaba en la televisión, podías ir al departamento personal de la televisión y pedir tu carpeta. Y te la daban, como buenos alemanes, te la daban. Entonces, yo me acuerdo que una amiga nuestra empezó a revisar la carpeta. A ver, y en la carpeta estaba toda tu vida y toda la información que ha llegado de ti a la seguridad del Estado estaba ahí. Desde muy poco después de surgir la cortina de hierro hubo intentos por romperla desde dentro. Válvulas de escape para la sed de libertad que ahogaba especialmente a las nuevas generaciones. El 17 de junio de 1953 los habitantes de Berlín Oriental protagonizaron la primera gran rebelión contra el sistema. La revuelta se extendió por todo el país en demanda de elecciones libres y el levantamiento de las restricciones a los viajes. Tanques soviéticos aplastaron la rebelión de los alemanes orientales en pocos días. Pronto tendrían que volver a intervenir en otro país del bloque soviético. En 1956, después de años de tiranía impuesta por Stalin, trabajadores y estudiantes húngaros marcharon por las calles exigiendo libertad. A medida que las protestas ganaban fuerza, la Unión Soviética se inquietó cada vez más. El 25 de octubre, la policía secreta húngara abrió fuego contra los manifestantes en Budapest. Cientos murieron. Inconmovible, la multitud se defendió. Los cuarteles de la policía secreta fueron saqueados. El 1 de noviembre, el primer ministro húngaro Imre Nagy anunció que su país se declaraba neutral y que Hungría se retiraba del Pacto de Varsovia. La intervención soviética fue inevitable. Occidente abandonó al pueblo húngaro a su suerte. La desesperación podía palparse en los últimos mensajes radiales. A los hombres civilizados del mundo les imploramos en el nombre de la justicia y de la libertad. Nuestra nave se hunde, la luz se apaga, las sombras se hacen cada vez más oscuras sobre el alma de Hungría. Extiéndanos su ayuda fraterna. 20.000 personas murieron durante la revuelta. 200.000 húngaros huyeron al exilio. En 1960
1968 el pueblo checoslovaco experimentó una renovadora primavera de libertad cuando Alexander Dubček fue designado líder del Partido Comunista. Inició un plan de reformas liberales, garantizando libertad de expresión e información. Moscú estaba profundamente preocupado. Los países miembros del Pacto de Varsovia sostuvieron reuniones de emergencia, pero Dubček se negó a detener sus reformas. La población checa esperó, confiada. En agosto, 250.000 de tropas del Pacto de Varsovia avanzaron sobre Praga. La primavera había terminado. El pueblo intentó hablar con los soldados soviéticos. El Kremlin dijo que la invasión era necesaria para evitar que Dubček restaurara el capitalismo. Volvió la censura de la prensa. La gente le rogaba a las tropas que regresaran a su país. De nada sirvió. En Praga, 1 millón de dolientes desfiló ante la tumba de Jan Palach. En un supremo gesto de desafío, este estudiante de 21 años se prendió fuego en protesta por la ocupación soviética. En 1985 murió el último líder comunista de la vieja guardia soviética, Konstantin Chernenko. Los gobiernos soviéticos se distinguían porque todos eran viejísimos, era una gerontocracia, decía la gente. Pero sube Gorbachev, un hombre joven, enérgico, y de inmediato empieza a captar la simpatía de la gente. Y empieza a hablar, empieza a decir, empieza a comunicarse con la gente. Aprovechando que todos los líderes de la órbita soviética habían acudido al funeral, Gorbachev les comunicó personalmente que de ahí en adelante Moscú ya no intervendría en sus asuntos internos. Cada país debería manejar y resolver sus conflictos con sus propios recursos. Desde mediados de los años 50, los países de Europa Oriental habían escuchado la misma promesa, pero el mundo ya no era el mismo. Se hablaba de glasnost y perestroika, transparencia y reestructuración, el nuevo plan de Gorbachev. Inicialmente se quería revitalizar al comunismo, pero la liberalización comenzó a producir una crítica profunda al sistema. Paralelamente comenzó a despertar una conciencia nacionalista en muchos países que habían sido incorporados forzosamente a la Unión Soviética. A su llegada al poder, Europa Oriental estaba en una seria crisis energética y las economías tambaleaban. La Unión Soviética había operado como una especie de colonia productora de energía de las economías de sus propios satélites, incluyendo Cuba. Checoslovaquia y Alemania Oriental podían confiar en el mercado ilimitado y poco exigente del gigante soviético sin preocuparse de mejorar sus propias deficiencias. Pero el mundo había cambiado. El socialismo estaba ahora cada vez más involucrado en la economía global y por lo tanto no era inmune a las grandes crisis ni podía seguir confiado en su propia incompetencia. Cuba comenzó a perder rápidamente el respaldo incondicional de la Unión Soviética a su precaria economía. Ya no le comprarían sus excedentes de azúcar a precios artificiales. Poco a poco se acabaría el suministro ilimitado de petróleo y los numerosos subsidios que mantenían a flote la utopía de Castro. ¿Qué proceso revolucionario se va transformando y va cambiando? Y más hoy día que hay una caída del mundo socialista, se derrumba todo. Entonces también tú dices, bueno, es como son los náufragos hoy día, que no dejan de ser esperanza para muchos, te digo. Yo creo que muchos ojos, y si tú recorres el mundo y tú ves, te aparece la camiseta del Che, te aparece esto, aparece Fidel y todavía la gente lo ve como algo, esperanza para los desposeídos. O sea, es como, existió esto y mira, todavía queda. Qué increíble. Pero no como, yo no te podría decir exitoso. No, porque no es así. Aún con el peso del embargo norteamericano sobre cualquier inversión en la isla, capitales europeos y latinoamericanos nutren la hotelería y pequeñas industrias. En Europa Oriental, la fe en la utopía marxista estaba mucho más debilitada. Las revueltas de Praga y Hungría les habían restado legitimidad a los gobiernos. Pero incluso en tiempos de Gorbachev era difícil mantener una oposición organizada o pública. La gran excepción a esta regla era Polonia. Allí la opinión pública estaba fuertemente unida por su oposición al régimen comunista y se había organizado una intrincada red de imprentas clandestinas para difundir sus ideas en un país sólidamente católico.
La clase obrera había mostrado su fuerza con huelgas intermitentes desde los años 50 y ya para 1980 había triunfado el sindicato Solidaridad como un movimiento organizado de oposición al sistema. A la cabeza de ese sindicato estaba Lech Walesa, un trabajador de los astilleros de Dansk, carismático, energético y profundamente católico. La elección de un polaco como nuevo papa en 1978 se transformó en un inesperado y poderoso factor que aceleró los cambios. En una incontenible sucesión de acontecimientos, Walesa llegaría a la presidencia de Polonia. Una renovada esperanza de cambios comenzó a soplar por todo el mundo. En abril de 1989, 500.000 de estudiantes y trabajadores salieron a las calles de Pekín en protesta por la continua política de línea dura de Deng Xiaoping. Las manifestaciones fueron pacíficas, exigían mayor democracia, libertad de expresión y el término de la corrupción al interior del Partido Comunista Chino. Con huelgas de hambre intentaron dar un tono más dramático a la protesta. A la policía se le ordenó mantener un perfil bajo. Por primera vez, la jerarquía comunista se limitó a observar, reacia a emprender acciones mientras duraba la visita de Estado de Mikhail Gorbachev a Pekín. Cuando Gorbachev partió, los líderes chinos golpearon con puño de acero. Los tanques entraron a la plaza de Tiananmen. Los estudiantes se enfrentaron al poderío del Ejército Popular de Liberación. Comenzaba la batalla. Mientras los medios extranjeros observaban, los tanques chinos aplastaron la protesta estudiantil. Miles quedaron heridos. 1.300 murieron. Un estudiante solitario simbolizó el grito de libertad del pueblo chino. Tres meses después de la masacre de Tiananmen, justo para el aniversario número 28 del muro, Hungría decidió eliminar parte de los 240 kilómetros de aquella reja que pasaban por su territorio. Bajo un gobierno de comunistas desilusionados ante el fracaso de la utopía marxista, Hungría intentaba captar el apoyo financiero de Occidente con señales de buena voluntad. La más poderosa señal fue precisamente quitar la alambrada de su frontera con Austria y permitir el paso de cualquiera, incluso de los alemanes orientales, que solían pasar sus vacaciones en balnearios húngaros. 15.000 de ellos cruzaron hacia Occidente el primer día. El gobierno de Alemania Oriental redobló sus presiones y logró detener el flujo de refugiados en Checoslovaquia, paso obligado hacia la puerta que los húngaros habían abierto de par en par. Allí los refugiados de la RDA decidieron asilarse en la Embajada de Alemania Federal, que los acogía por ley como cualquier ciudadano alemán. Ante la incontenible presión que cautivó las simpatías de Occidente, el gobierno comunista de Berlín Oriental tuvo que ceder y dejarlos salir. En poco tiempo, el 70% de los licenciados jóvenes y el 50% de los médicos de Alemania comunista habían logrado escapar. En una reacción en cadena, las protestas masivas recorrieron todas las grandes ciudades de la RDA. El líder comunista germano, Erich Honecker, confiaba en el terror de la Stasi para contener las revueltas. Sin embargo, el 17 de octubre fue marginado del cargo. El Politburó designó en su lugar a Egon Krenz. Ante una población ansiosa y expectante, Krenz se propuso regularizar cuanto antes el sistema de viajes para los residentes de Alemania Oriental. Para el 10 de noviembre tenía previsto anunciar que cualquier habitante podría cruzar libremente el muro con solo obtener una visa de salida. Pero la noticia se filtró la noche anterior. Poco antes de las 12 de la noche se repite la conferencia de prensa, ¿ah?
porque había mucha expectación, se repite en la conferencia de prensa y un periodista de Alemania Federal se para y le dice a este vocero, le dice: lo que usted está diciendo quiere decir que en este momento cualquier alemán de la República Democrática Alemana solamente con su carnet de identidad puede cruzar Occidente. ¿Es eso? Y el tipo dijo, sí, y ahí partieron todos corriendo. Ya nada parecía sostener en pie los carcomidos huesos de la utopía marxista. En diciembre terminó el gobierno comunista en Checoslovaquia. El país se dividió entre República Checa y Eslovaquia sin disparar un solo tiro. El gobierno de Praga quedaría en manos del poeta Václav Havel. Pero no todos los cambios fueron tan pacíficos. En Rumania, Nicolae Ceausescu, uno de los dictadores comunistas más sanguinarios, seguía en pie. Su interminable y gigantesco palacio era el reflejo de su megalomanía. El asesinato de un connotado opositor fue la chispa que encendió la revolución. Mientras las turbas saqueaban los cuarteles generales del Partido Comunista, Ceausescu y su esposa Elena trataron de huir en helicóptero, pero los atraparon. Después de un juicio sumario por genocidio, los fusilaron el día de Navidad de 1989. En abril del año siguiente, los comunistas fueron desplazados del gobierno en Hungría. 2 meses después, Bulgaria celebró sus primeras elecciones libres en medio siglo. En octubre del 91 se extinguió definitivamente la República Democrática y Alemania volvió a ser una sola. 2 meses después, desapareció la Unión Soviética. Hubo gente que se sintió muy engañada, gente que era del partido, gente que se dio cuenta que habían estado 40 años luchando por nada. Hubo frustración. O sea, yo tengo amigos que llegaron a mi casa llorando, deshechos, porque habían estado durante todo el tiempo que habían estado en el partido trabajando por nada, que todo había sido para nada. Yo sentí, y lo sentí quizás más que por mí, lo sentí por otra gente que en el mundo entero, durante decenas y decenas de años, sacrificó sus vidas, todo, por este proyecto, por este objetivo, digamos, de un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más de libertad. Ahora, yo entendía de que ese mundo que es real, el cual yo había conocido, no correspondía a estas esperanzas de tanta gente, pero las esperanzas de la gente eran legítimas. Las libertades conquistadas trajeron también otros desafíos. Generaciones acostumbradas a tener seguro lo más básico, techo, comida y trabajo, se enfrentaron a la incertidumbre de un sistema donde nada estaría garantizado. Si en aquella época, en aquellos años, faltaba algunas cosas, estamos de acuerdo, falta libertad de diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora, bueno, no falta nada, pero falta mucho. O sea, políticamente quizá uno puede sentirse más libre, ¿no? Decir lo que piensa, pero es como una palabra así, como Chicago años 30, ¿no? Tú vas por la calle y de repente se oyen disparos y tal, unos roban, otros matan, algo así. Y te estoy hablando de 2 años atrás. Algo impresionante. A menudo, en los extremos, afloró el impulso de querer aferrarse a la seguridad del pasado. Mientras tanto, junto al muro desplomado se cierran las heridas abiertas en nombre de una ideología que prometió una vida mejor para todos y que cayó derrotada a un costo incalculable en vidas humanas y esperanzas traicionadas.
Tanto como los que vivieron para contarla, los que murieron en sus manos representan el tributo de la humanidad al sueño trágico de la utopía marxista. Sin duda la imagen de la caída del muro de Berlín pasará a la historia como uno de los íconos de este siglo. Pero a pesar de los vientos de libertad que soplaron en Europa, parte de la cortina de hierro sigue en pie. La frontera entre las dos Coreas parece inmune a los acontecimientos del fin de siglo. En el norte, la ideología comunista llevada al extremo sigue dando ejemplos del más increíble culto a la personalidad. Corea del Norte sigue embarcada en su propia carrera nuclear, a pesar de que la población está sumida en la hambruna. Los últimos seguidores de la utopía marxista estarán allá para despedir al siglo que la vio nacer y morir. Cuando regresemos, conozca la utopía de los pioneros de nuestro extremo sur, la historia de una familia que hizo patria, segura de que todo era posible. Cuando uno revisa las imágenes de la colonización del sur de Chile, encuentra cosas que podrían haber servido de base al realismo mágico de García Márquez y de tantos otros autores latinoamericanos. Barcos que atraviesan grandes planicies de roca para alcanzar un lejano lago, realidades que superan a la ficción. Y el espíritu de una familia supera también cualquier obstáculo, incluso la lejanía y soledad de nuestro extremo sur. Esta es la historia del fin de nuestra colonización, la historia de los últimos pioneros, de aquellos que se obsesionaron con la belleza del sur de Chile. Cruzaba tranquilo la cordillera de los Andes. Las nieves invernales pesaban sobre ella con toda su paz. Las nieves invernales habían hecho la paz con estas moles, tal como los siglos con los castillos muertos. A comienzos del siglo XX, estos paisajes eran una frontera, un terreno con posibilidad de ser, un espacio por conquistar, un terreno desconocido como la luna. Miles de extranjeros miraban nuestro extremo sur como un espacio donde estaba todo por hacer, todo por descubrir, por construir, por inventar. Sobre 200 kilómetros de espesor, ni un solo hombre, ni un soplo de vida, ni un solo esfuerzo. Solo aristas verticales que se rozan a 6.000 metros de altitud. Solo macizos de granito cortados a pique. Solo una formidable tranquilidad. Tal como el piloto y escritor Antoine de Saint-Exupéry, el alemán Günther Pluschow soñó un día con volar por sobre las cumbres nevadas de Tierra del Fuego, territorio que había despertado su interés desde muy joven por escritos y rústicos mapas que llegaron a sus manos. En 1927, Pluschow realiza su esperado viaje. Llega a Punta Arenas con su hidroavión El Cóndor de Plata para sobrevolar parajes desconocidos, filmarlos y escribir sus experiencias. Era el inicio de su aventura por el cielo de la Patagonia. Hans Roers y su esposa Hilda, arqueólogos aficionados, han seguido el curso a las huellas dejadas por este piloto alemán y su mecánico Drevlov. Llegaron al estrecho de Magallanes, se internaron a los canales fueguinos, y ahí empezó a filmar los glaciales, la belleza, los animales. Estuvo un buen tiempo ahí. El viento aúlla y remece todo. Ininterrumpidamente corre la lluvia. Nos quedamos recostados en nuestra carpa, o bien nos sentamos en cuclillas cerca del fogón, por un lado achicharrándonos, por el otro pasando frío. De su primer viaje a Chile escribió en Alemania su libro Sobre Tierra del Fuego. En menos de un año volvió esta vez con el firme propósito de explorar con su hidroavión la desconocida cordillera del Paine, cerca de Puerto Natales, una frontera infranqueable para la gente de la zona. Y él era un aviador, le gustó volar, y explorar lo desconocido, porque bueno,
canales fueguinos eran conocidos, pero allá en el país nadie sabía lo que había atrás. Nunca una persona pisó ese lado, y él lo sobrevoló, llegó hasta el seno Erie, que es chileno. Plushev nunca se sintió abatido por el incesante viento patagónico. Su pasión por volar y por conocer lugares que nunca nadie había pisado era más fuerte. Soportando bajísimas temperaturas, con pies y manos escarchados y a casi 3.000 metros de altura, Plushev logró descubrir paisajes que ningún ojo humano había observado y registrarlos en estas imágenes. Bello, sumamente bello es poder admirar, observar con detención, como primer ser humano, un territorio virgen, aún no profanado por nadie del universo, por nadie bajo este eterno sol. Por fin resultó el gran vuelo, por fin la primera coronación de incontables trabajos de años. El 26 de enero de 1931 inició junto a su mecánico un nuevo viaje. Fue el día en que Narciso Álvarez, su cocinero, le advirtió sobre una posible tragedia. Yo mañana truene o suene, yo voy a salir a volar mañana. No, yo le dije, no diga eso, señor Plushev. Yo, lo poquito que sé, yo he revisado el avión. Revisé donde tiene los manos. ¿Y qué le encontró? Tiene una latrizada. Se lo dije así, una palabra media corta. Me dijo, no me diga, pero no hace nada. Yo le dije, bueno, esa va a ser su muerte, señor Plushev. No me diga eso. En pleno vuelo empezó a fallar el motor. Alcanzaron uno de los campamentos provisorios en una laguna encerrada por paredones de hielo. Pasaron una noche muy mala. No había leña, mojado, frío. Muy mala la noche. O sea, sin dormir, y se le nota un pequeño pesimismo. Él dice, no va a ser este lugar donde vamos a morir. No puede ser acá, tenemos un avión en buen estado, creo que estamos en buen estado, dice. Así, de acá vamos a salir, y vamos a salir, dijo. Y calculó que el otro día a las 11 horas sería la hora más exacta para levantar vuelo. 2 días después logró despegar. A los pocos minutos, sobre el lago argentino, el avión se estremeció y empezó a caer. Del avión saltó Drevlov con el paracaídas en la mano. Segundos después saltó Plushev. Su paracaídas se enganchó al timón de la cola. Después de una búsqueda de 3 horas, fueron encontrados los cuerpos de Plushev y de su mecánico. Su valentía y espíritu de aventura fueron la llave para abrir rutas a nuevos lugares, registrados para siempre en libros y en estas imágenes, lugares que otros hombres y mujeres tiempos después conquistarían. Miles de inmigrantes llegaron a Punta Arenas en los primeros 50 años de este siglo. En las esquinas de la ciudad se hablaba el italiano, alemán o francés. Un puerto con aromas y lenguas que reflejaban la diversidad de inmigrantes, la mayoría escapando de las guerras mundiales, del dolor, de la muerte. Ellos necesitaban a este pedazo de Chile para hacer una nueva vida. Chile los necesitaba a ellos para lo que quedaba por colonizar. Cientos viajaban incentivados por políticas gubernamentales que les ofrecían tierra a cambio de su esfuerzo y trabajo en condiciones extremas. Detrás de lo que hoy es el sur de Chile hay historias desconocidas. Familias que dejaron todo porque creían que aquí era posible partir de cero y realizar sueños que en su tierra eran imposibles. Conocíamos a Chile porque teníamos parientes aquí. Durante la guerra, ya entre nuestras familias, pensamos, después de la guerra, cuando se termina eso, cualquier que sea el resultado, vamos a Chile. Y en realidad, en 47, me mandaron a mí como investigador. Entonces viajé a Chile para ver un poquito, viajé por allá adentro, estuve como 6 meses recorriendo los alrededores, y a medida que tenía informaciones lo mandaba a Bélgica a los otros. Se entusiasmaron todos,
posiblemente un poco mi falta, porque yo también estaba entusiasta. Paul de Smet fue uno de los gestores de que 4 familias belgas buscaran en el sur de Chile un lugar tranquilo donde vivir. Salíamos de un horror que fue la guerra. Por eso que la alegría de estar en un país libre, en un rincón libre de este mismo país libre, era formidable. A pesar de que tenían una situación económica y profesiones estables, se aventuraron en la 11ª región. Consigo no solo trajeron recuerdos, sino también 800 toneladas, la mayoría desechos de material bélico de la Segunda Guerra, aquella que los instó a realizar el cambio más importante de su vida, viajar a las tierras del fin del mundo. Me recuerdo que mi cuñado Gabriel dijo, aunque fuera pura roca, no vamos. Me recuerdo que mi cuñado Gabriel dijo, aunque fuera pura roca, no vamos. Era un poco mejor que pura roca, pero no era mucho mejor. Bueno, entonces conseguí la concesión y nos decidimos y nos venimos todos a fin de 48. Yo vi mis padres cuando se fueron de Bélgica, cuando dejaron su país de origen, realmente sufrir. Esto fue duro, porque dejaban ahí hermanos, dejaban sus padres, dejaban familiares. Fue muy duro para ellos, y especialmente en una época que no es como la de hoy día, en que uno toma el avión y se va de vuelta a Europa por 15 días sin problema. En esa época realmente se iban para no volver. François era uno de los 60 belgas que en un periodo de 2 o 3 meses viajaron a Chile y que llegaron a sumar 140 colonos. Obtuvieron por el gobierno una concesión en arriendo de 10.000 hectáreas en la zona cercana al lago General Carrera. En Chile Chico construyeron sus nuevas casas, sus nuevas vidas. El gran proyecto de estos pioneros era crear un gran aserradero aprovechando la gran cantidad de bosques que había al interior de Aysén. Para ello trajeron el equipo completo, un lote de 8 camiones y tractores. Pero lo más complicado vino después, una vez instalado el aserradero. La falta de caminos y las largas distancias les hicieron reflexionar de cómo debían trasladar la madera a Argentina, su único comprador. El gran problema era de fletar la madera desde el aserradero que estaba al fondo del lago, del lado oeste, hasta Chile Chico, para poder liquidarlo por allá hacia Argentina. No teníamos barco, teníamos el proyecto de construir un barco. Y no fue posible porque no encontramos madera seca y teníamos apuro, teníamos que poder ganar nuestra vida cuanto antes. Así que compramos un buque, un casco de un buque en Argentina, en Comodoro Rivadavia. Y lo trasladamos por la Pampa, en camión, en varios camiones, que fue una hazaña realmente, a través de toda la Patagonia hasta Chile Chico. Fuimos el día del lanzamiento. Fuimos todos en patota ahí y vimos el barco. En realidad nos subimos al barco antes. Sí, estábamos en el barco cuando bajó el agua y después lo remolcaron hasta el Chile Chico de noche. Y un día sin viento, porque era una condición absolutamente indispensable para poder botar el barco al agua. Llegar a tan importantes decisiones requirió de largas reuniones de los 4 jefes de familia. Los problemas eran tan cotidianos como el viento, que el barco no podía funcionar porque el motor era demasiado chico, que al aserradero le faltaba un rodamiento que tenían que encargar a Estados Unidos.
La unidad y creatividad de las mujeres fue muy necesaria para proveer de comida y abrigo a sus familias. Así lo recuerda Charles Desmet, el primer belga chileno que nació en Chile Chico. Yo las veía, mi madre la veía feliz siempre, y las otras mujeres también se veían felices. Siempre había actividad. O sea, yo pienso que no había tiempo de estar pensando, a ver, hoy día voy a estar amargado, mañana voy a estar feliz. No, o sea, siempre estaban activas. Siempre tenían que hacer algo. No existía la rutina. Todos los días era algo distinto. Poco a poco, el ingenio y la fortaleza lograron ser más fuertes que el dolor o la nostalgia. Aislados de las grandes ciudades o rutas principales, resolvieron problemas donde la vida era importante. Fue mi esposa que tuvo la primera boda allá. Y nació allá mi último hijo, Carlos. Teníamos un médico, ¿no? Un médico, el doctor Cardin, Leon Cardin, que fue un gran amigo, un médico extraordinario. Y el día del nacimiento vino una cosa un poco brusca. Estamos más o menos preparados, pero vino un poco brusca. Y para mi señor era el quinto hijo. Y fue bastante rápido. Entonces el médico llegó y no tuvo el tiempo de preparar muchas cosas. Entonces sacamos la mesa de la cocina, instalamos unos colchones encima, mi digna esposa sobre los colchones, ella nació sobre una mesa de cocina. Mi infancia, yo tengo un excelente recuerdo. Un excelente recuerdo, yo creo que es lo mejor que me ha pasado en el fondo de la infancia. En un lugar como Chile Chico, en un ambiente natural, con paisaje, con los primos, con los hermanos, con los amigos. Hacíamos excursiones, paseos, fogatas. Cuando estábamos estudiando en Santiago, lo único que queríamos volver a Chile Chico. El esfuerzo materializado en la creación de un aserradero, en el traslado y la compra de un barco, terminó por hundirse, debido a la falta de demanda de este material en Argentina y al constante cierre de la frontera. Era el momento de reflexionar sobre dónde y de qué vivir. La región ya no le era tan incierta. Optaron entonces por invertir su tiempo e ideas en Chile Chico, tierra de ganadería y de cultivos. Mundos totalmente nuevos para ellos, con los que nunca habían tenido contacto en Bélgica. Se fue aprendiendo, ¿eh? Yo creo que por fuerza uno aprendía un montón de cosas de la vida del campo. El hecho de descremar la leche, ordeñar las vacas, hacer mantequilla, como dices tú, hacer mermelada, cosechar la manzana, hacer compota de manzana. Mi madre, bueno, ella también aprendió y yo creo que todos nosotros también aprendimos esa vida totalmente en el campo. El tiempo pasó, hubo matrimonios entre los mismos colonos, los jóvenes crecieron y el grupo empezó a buscar rumbos distintos. Algunos volvieron a Bélgica y la mayoría a Santiago o a regiones. Lo que a mí en mi infancia me dejó, digamos, mucho esfuerzo de superar es el alejamiento de Chile Chico. Cuando llegaba a cierta edad, no habiendo escuela de buen nivel en Chile Chico, tuvimos que ir a vivir a Santiago en un pensionado. Esto para nosotros fue realmente, no voy a decir dramático, pero fue muy duro de tragar. Hoy, algunos de sus descendientes se distribuyen por lugares cercanos al lago General Carrera y en el valle de Chacabuco, zona donde trabaja Charles Desmet, quien llegó a ser alcalde de Chile Chico. Yo le diría que yo estoy muy agradecido de que que mi padre existe y que existió mi tío. O sea, yo pienso que ellos han sido los gestores de que estemos acá y yo les agradezco haber conocido esto. O sea, pienso que si se hubieran quedado en Europa seríamos quizás personas distintas. Quizás viendo las cosas de forma totalmente diferente, con otras costumbres, otra vida. Así, la antena que me ha montado sobre la casa aquí en Santiago. Porque correspondíamos por radio todos los días. Los niños estaban en colegio aquí,
Y les hablamos, la mamina y yo, todos los días, por radio. Debe ser por el tiempo que está muy nublado, campeón. Yo me siento mucho más patagónico. O sea, más chileno, de todas maneras. Pero por supuesto siempre con una raíz en Bélgica, o sea, por mis padres, por respeto a ellos también, por admirarlos a ellos. Pero en estos momentos me siento chileno, patagónico. Para Charles y François, esta tierra sigue teniendo posibilidades. Está todo por hacer. Hoy están produciendo queso de leche de oveja, que piensan exportar a Europa. Primero que llegaron acá, no están todavía para participar de esta alegría, pero bueno. ¿Y con quién le gustaría compartir este queso después de tantos años de esfuerzo de su familia? Con papá, por supuesto, con el tío Gabriel, con Jean-Pierre, el tío Jean-Pierre, con Léon Cardin. Bueno, a todos ellos, salud. Una carretera internacional pasa ahora por las tierras de los de Schmet y pronto pasarán las líneas telefónicas, que dejarán atrás la radio y los unirán con Santiago y Bélgica en un instante. ¿Cuánto han cambiado los tiempos en esta última mitad del siglo? Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más reportajes del siglo. Recuerde que hay más información sobre todos nuestros reportajes en nuestra página en internet. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.